Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, el Señor los bendiga, bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras, continuando con el libro de Primera de Corintios. Se me cruzó aquí un Crónicas en la mente. Primera de Corintios, capítulo 8.
Es lo que estaremos viendo hoy, un capítulo interesante. eh, Haremos am, una revisión a una forma, una perspectiva que nos plantea aquí Pablo y que de pronto no todos hayamos considerado. O sea, no sean de esas. O sea, son cuestiones que uno tiene que preguntarse, que analizar. Y pues veamos qué tiene hoy la escritura para enseñarnos. Así que bienvenidos todos, gracias por conectarse como siempre. Bienvenidos sus comentarios, el like que le den a estos videos y que compartan, por favor. Suscríbanse, le den la campanita, todo esto con el propósito de que estén siempre notificados de las enseñanzas para que puedan nutrirse de lo que la palabra del Señor nos dice. Vamos a orar. Padre, bueno, yo te agradezco en esta noche que nos das la oportunidad de aprender, Señor, de descubrir tu palabra, rogándote que hables a nuestro corazón y nos des sabiduría en todo, Señor, para que podamos obrar dignamente, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Perdónanos por cada vez que retraemos nuestro pie para no hacer tu voluntad y hacemos más bien lo que nosotros queremos, Señor. Queremos aprender de verdad a entender, Señor, cuál es tu deseo, Señor, para que nuestros días sean mejores, Señor, para que nos vaya bien en la vida, Señor, recibiendo el consejo santo que viene de tu presencia. Te agradezco por todos mis hermanos, todos los que se conectan. Bendícelos, te lo ruego, en el nombre de Yeshua. Amén. El capítulo 8 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El enfoque principal de este capítulo va a ser lo sacrificado a los ídolos. Y para tener presente en lo que se está refiriendo a Pablo, digamos, dentro de sus temáticas, es a diferentes asuntos sobre la vida de los corintios, cosas como el matrimonio, el cuidado del cuerpo, los litigios entre hermanos, la inmoralidad y la actitud en medio de una congregación, etcétera. Tiene diferentes temas que, de acuerdo al orden y el hecho de que se extienda mencionándolos, nos hace ver que era parte de la cotidianidad de los corintios, y si no de la cotidianidad, sí de las vivencias que estaba teniendo esta congregación en lo particular. Y lo sacrificado a los ídolos es un asunto que tiene todo que ver con los corintios. ¿Por qué? ¿Por qué tendría algo que ver? Primero vamos a pensar qué es lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué es este concepto? Lo sacrificado a los ídolos es eh, una frase, es una palabra o unas palabras que hacen alusión a una carne, a un animal que se ha sacrificado, no en el templo de Jerusalén, no delante del Señor, sino en otros escenarios o en otros templos o en otros lugares, y se hace como un proceso, digamos, que puede ser ritual o que se ha ofrecido o se ha sacrificado en nombre de otro Dios que no es el Dios de los hebreos. A eso se le llama sacrificado a los ídolos. Entonces, cuando pensamos en esto, pues hay que entender la cultura antigua. La cultura antigua, una cultura, bueno, más bien, las culturas antiguas, ¿no? Las prácticas de las naciones, muchas eran particulares, pero también muchas eran parecidas entre ellas, ¿no? Pensar en que los hebreos sacrificaran en el templo de Jerusalén, pero también las naciones sacrificaran a sus dioses, muestra un patrón similar entre ellos, ¿no? Lo sacrificado a los ídolos. Y esto no era algo único de esa época. Fue algo que de tiempo atrás, de mucho tiempo atrás, la escritura nos muestra cómo no solamente el pueblo de Israel presentaba ofrendas a su Dios, sino que también las naciones lo hacían a sus dioses. Ofrendas de todo tipo que incluían, en muchos casos, incluso las vidas de los propios niños, de los hijos.
este tipo de ofrendas incluso se hacían delante de los dioses. Así que es interesante llegar a un punto, una pregunta necesaria, y es ¿por qué se sacrifica un animal delante de un dios, sea cual sea? ¿Por qué se sacrifica un animal delante de un dios? ¿Por qué esta práctica es común en tantos pueblos y por qué se extendió por tanto tiempo? ¿Qué se busca con esta práctica? ¿Por qué se hace la práctica de sacrificio delante de una deidad? Es una pregunta necesaria, ¿no? Y no sé si alguno de los que se conecta, alguno de los que está presente en estos videos, tiene alguna idea. Porque a veces damos por hecho situaciones, ¿no? Ah, bueno, los sacrificios, las ofrendas, que el Señor le ordene construir un altar de sacrificio y todo esto como que se asume, pero no sé si está, se sabe, está la claridad de por qué es es necesario un sacrificio. No sé si alguno aquí se anima a decir algo. ¿Tú qué dices? A veces los pueblos sacrificaban a los dioses como para obtener su favor, o por gratitud, o para apaciguar la ira. Entonces, dicen por acá, se sacrificaba por gratitud, para obtener el favor de los dioses, para apaciguar su ira. Dicen por aquí, se sacrificaba por motivo de expiación. ¿Qué más dicen por acá? ¿No? ¿Algo más? Yo digo que, pues como todos partimos de Adán y después de Noé, y pues la palabra nos muestra que ellos presentaban sacrificio delante del Eterno, pues pienso, por eso toda la humanidad en esa búsqueda del Eterno, pues lo hace a su manera y a lo que cree, pero es por esa... Por aquí dicen, de pronto es porque es una historia común. En la época de Noé, donde, mejor dicho, todo lo que podamos practicar, tener como una práctica común, pues se tiene que llegar a un punto común, que en este caso el más reciente sería Noé, donde se reinicia casi que este mundo. Y, ¿y Noé hizo sacrificios? Sí, apenas se bajó del arca. Apenas se va del arca e incluso el Señor le da leyes acerca de los sacrificios, ¿no? Y es un punto importante, porque es justamente un hallazgo, no probatorio en el sentido de que haya una comprobación histórica que alguien diga es que lo comprobamos, sino es un hallazgo bíblico y una comprobación bíblica que argumentaría por qué las naciones hacen sacrificios. Y lo hace de una manera muy clara, con mucho sentido. Porque ¿qué pasó cuando Moisés se bajó del arca? ¿Qué había acabado de pasar? ¿Qué pasó en el momento de bajar del arca? O sea, ¿cuál es la... ¿Con qué se relacionaría un sacrificio luego de bajarse el arca? Más bien, muchas cosas. Gratitud, ira de los dioses. ¿Cuál fue el otro que diste? Em, El favor, obtener favor. de pronto esos dos. Gratitud y acabamos de pasar un proceso de juicio, ¿no? Algo vinculado a debía morir yo, pero no morí. Y por lo tanto una expiación. Quizás para los pueblos, quizás esto solamente es una mera opinión, ahí sí, una hipótesis, de pensar que quizás las naciones, a partir de ese momento más bien, la humanidad, los pocos, empezaron a transmitir a sus descendientes el punto y la necesidad de tener paz con Dios. Quizás más que nunca se vio la necesidad de no dejar a que se llegara a un punto tal que fuéramos todos borrados. Y por lo tanto se transmitió de manera oral, tradicional, a la manera que fuera, pero
digamos, como un árbol que saca raíces o ramas por todos lados, pero con algo en común y era, no dejemos que la ira de Dios llegue a tal extremo que nos extermine nuevamente. Tendría sentido, ¿cierto? Una humanidad que fue consciente de su aniquilación. O sea, es que de verdad es como ver que pasó todo y uno dice, ¿y ahora qué pasa si se repite? Quizás, otra vez, una mera especulación, pero quizás a partir de ese momento se arraiga en los pueblos una práctica ritual y es ofrendas a los dioses, ofrenda a Dios, al Dios que tenga cada uno, al Dios que haya mutado. Más que sean muchos dioses, es que para cada cultura la identidad de Dios muta, cambia, se transforma en la manera en que lo entienden, en la manera que con el pasar de las décadas, siglos, ¿no? Pues termina siendo transformado lo que es para cada uno Dios. Lo que logran entender de él, reconocer, o a lo que le asignan quién es Dios. Surgen los muchos dioses, el politeísmo, el tratar de entender que de repente no sea un único Dios, sino sean muchos. Y por lo tanto, también una necesidad de estar complaciendo a esos muchos dioses para tener paz. Así que la práctica del sacrificio se empieza a hacer de una manera abierta. Sin embargo, sí hay un origen del sacrificio. ¿Cuál es? Caín. En la Biblia está, ¿cierto? Es una petición de Dios. O pues no sé si petición estricta, pero se describe desde el mismo origen cuando Caín y Abel presentan lo mejor de su trabajo, ¿no? En uno, el caso de lo mejor de la tierra, es decir, del tema agrícola, y el otro lo mejor de sus ganados. ¿Y cómo lo presentaría? Pues en un sacrificio. Sin embargo, el texto, ahí sí me ayudan, me corrigen, está aquí porque tengo la sensación de que no indica que hubo un sacrificio. O sea, no dice precisamente y lo sacrificó, sino dice y ofreció lo mejor de del rebaño. Creo que lo dice así, me ayudan a confirmar. El caso es que hasta que llega el tema de Noé, solamente hasta ese punto, hay una completa claridad y mandamiento puntual acerca de los animales y su muerte. Y se da una claridad a Noé, y es que en el arca debía meter animales puros e impuros, lo que hace entender que sí había una instrucción acerca de los sacrificios, y si no puntualmente de sacrificios, sí de lo que se le ofrecía al Señor, que es un punto interesante. Ahí dice como ofrenda al Señor, ¿cierto? Pero ¿qué será ofrenda al Señor? Es que estamos sin internet en este momento, si no haría una consulta. Si de pronto el compadre le agarre. Si ahí donde dice ofrenda, si le dice hola, sí, que, porque si dice hola, sí sería una ofrenda quemada. Y ahí ya lo descartamos y sencillo. Pero el punto al que voy es que había un ofrecimiento al Señor de un bien mío, ¿sí? Más allá de cómo se ofrecía, el punto es que ¿qué se ofrecía? Y es que la humanidad ofrecía de sus animales y de sus bienes al Señor, ¿no? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito se haría? Pues creo que al igual que Noé y sus descendientes, Caín y Abel vieron lo mismo, y fue la salida de nuestros padres del Edén. Y es otra vez un asunto de darse cuenta que hay un evento que cambió las cosas y que si bien están mal, podrían estar peor. Así que es mejor mantener la paz con Dios. Porque creo que algo que el hombre comprueba de una u otra manera es que la ira de Dios es fuerte, es letal, es aniquilación, es
es algo lo que no se puede entrar, no se debería entrar porque es, ahí sí, en otras palabras, es el infierno mismo, la ira del Señor. Así que tener conciencia sobre eso nos puede hacer pensar la razón por qué de una manera tan temprana, tan primitiva, ya había la necesidad de tener lo que podríamos llamar ofrendas de paz. Mantener como una reconciliación con Dios permanente o intentar procurarlo, más allá de que el Señor lo haya indicado con precisión o no, cosa que la Escritura no nos indica así con exactitud, pero sí, sin embargo, sí nos dice que se hacía. Uno puede deducir entonces, el Señor habrá puesto la ofrenda o el sacrificio quizás como una manera de reconciliación. El caso es que se muestra con claridad que una ofrenda fue recibida y otra no, que es el caso de Caín y Abel, y conocer esa historia y el por qué Caín y su ofrenda no fue recibida, la de Abel sí, y qué tipo de ofrenda estaba llevando cada uno, nos puede dar pistas, que es finalmente al punto al que voy, pistas sobre que quizás el Señor sí había hecho desde el principio una petición particular sobre las ofrendas, como en el caso de los hijos de Aarón, que entran a al tabernáculo y hacen ofrecen un fuego extraño. Esto les cuesta la vida, ¿cierto? Diríamos, pero ¿por qué? Si igual hicieron su trabajo, pero no lo hicieron de acuerdo a la instrucción, pasaron por alto cosas, ¿no? Lo que les cuesta un fuego extraño. Podríamos pensar, quizás, se me ocurre, que esto le haya costado a Caín no ser recibida su ofrenda. Quizás no fue solamente su corazón, su actitud, sino que en efecto tampoco, o sea, su ofrenda era la solicitada. Pongámosla ahí solamente como en la hipótesis de qué pidió finalmente el Señor desde el principio, ¿cierto? Si no fuera que el hombre fuera capaz de obedecerle para tener paz. Listo, compadre. O sea, cuando habla de Abel y de Caín, en ambas dice la palabra es minja. Minja. Y pues la traducción es presente, ofrenda, una donación, homenaje, una ofrenda de sacrificio. La minja también es una oblación. Y las oblaciones son de grano. Sí. Sí, es una ofrenda tipo minja, que es simplemente es un presente. Holocausto también puede ser traducido esa palabra minja, ¿no? Sí, pero es más preciso en la escritura el holocausto cuando se habla de elevación, ¿no? Digamos que es más Y no es el traducida caso. como presente, Un presente, una ofrenda. en ambos casos. Pero también podríamos ver lo que usted decía que será lo que el Eterno querrá, así es, algo así. Pues cuando Adán y Eva pecaron, él mismo les hizo pieles de algún ser vivo. Entonces pues ahí vemos que el Eterno, como decía Temis, que necesitó de un inocente para expiar el pecado de los culpables, y pues la humanidad constantemente ha sido Sí, hay un clásico detalle. Digo clásico porque es conocido por muchos. O sea, no es como que, o más bien, por lo menos, creo que en la mayoría de iglesias, o por lo menos en de la que yo me crié de pequeño, sé que se mencionaba, y era que desde el Edén, cuando peca Adán y Eva, ¿no? El Señor, cuando ven su desnudez, el Señor les cose unas vestiduras con la piel de animal, ¿cierto? Y se las coloca. Y entonces el detalle que digo que se es conocido o que se enseña, es que fue necesaria la muerte, entonces, de un animal para expiar la desnudez, la vergüenza o el pecado de Adán y Eva. Y pues de una u otra manera es una relación directa a Yeshua, y esto es una interpretación muy buena, muy correcta. Debido a toda la línea bíblica, se puede interpretar de esa manera. Y ahí surgiría entonces una hipótesis. Bueno, quizás al ellos ver que su desnudez es cubierta por un animal, quizás el ofrecimiento o la otra ofrenda que presentó Caín y Abel
estaba ligada con esto y quizás una práctica entonces que surgió a partir de haberse vestidos de esta manera. El caso es que todo esto gira en torno a, es como muy nebuloso, ¿no? No lo podemos certificar ni nada, ni es el propósito, no. ¿Por qué? Porque si la escritura no lo interpreta, es solamente conjeturas, pero que son necesarias sí para llegar a otro conocimiento. Es decir, aquí que nosotros llegamos a tener claro que el Señor fue que les indicó puntualmente cómo hacerlo o no, o que si fue porque la ofrenda de Caín estaba mala, o es, 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 es simplemente hipótesis que podemos dar. De hecho, en el pasaje dice que el Señor no aceptó a Caín y de su ofrenda, lo que pone en primer lugar a que Caín y su corazón y lo que él estaba haciendo no le había agradado al Señor por encima de su ofrenda, y también su ofrenda por lo tanto no fue recibida. Dice el Señor, si lo que haces está bien, lo aceptaría, pero si lo que haces no está bien, el pecado está a la puerta. O sea, ya pues uno especula que puede hacer el corazón o que puede hacer el tipo de ofrenda, pero Sí. si el Señor le dijo, no hiciste bien lo que hiciste. Sí, por eso es que es un poquito ambiguo el pasaje, es difícil. Sin embargo, digo, eso lo podemos obviar un poco por ahora y es llegar al punto clave, y es por qué ofrecían. Y ver que desde el principio, es que eso es el mero principio, ya se ve una evidencia sobre los sacrificios. ¿Listo? Entonces, hasta este punto, ¿por qué damos opiniones? Pues porque es necesario intentar interpretar, pero no sentamos una verdad sobre esto. Es decir, es que la ofrenda acepta por el Señor eran solamente corderos, sino, no sé, el trigo que haya traído Caín. Pues ahí empezamos a patinar también porque la escritura permite ofrendas de trigo y de cereales. Entonces diríamos que tampoco sería válida más adelante. Y así, empezaría uno a dar muchas vueltas y puede uno acercarse quizás a la verdad. En todo caso, no es el estudio de hoy eso, ese episodio en particular. Pero sí ver, denotar y publicar que desde el principio se manifiesta en la escritura la ofrenda a Dios, ¿sí? Una ofrenda al Señor. Y vamos más adelante con Noé. Se hablan de animales puros e impuros. Luego, leyes acerca de cómo, más bien, del permiso para comerse un animal, ¿cierto? E instrucciones sobre los animales. Y vemos que Noé, cuando se baja del arca, también hace una ofrenda, ¿cierto? Y hace un sacrificio y hace un altar. Y vemos cómo a lo largo de la historia los sacrificios fueron importantes en la historia bíblica. ¿Qué detalles vemos de importancia en los sacrificios en la historia bíblica? Les voy a dar una y para que me entiendan el punto y me den más ideas. Una razón de importancia de los sacrificios les doy una. Y era señalar un lugar sobre un evento particular con Dios. Por ejemplo, Abraham llega a tal lugar donde el Señor le demuestra su voluntad y él entonces allí levanta un altar, ¿cierto? Y hace un sacrificio. Es decir, señala un lugar y un evento de conexión con el Señor. Ahí les doy una razón, digamos, o un punto que puede conectar los sacrificios en la historia bíblica de una manera geográfica, de una manera de pertenencia, de una manera de testimonio incluso. Porque no solamente el sacrificio que se ofreció, sino las piedras del altar que se había levantado, que quedaban erigidas por siglos incluso. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué otra conexión vemos entre los sacrificios y la historia bíblica? Ush. El lugar de adoración. Pero ya la dije. Otra. Pues que usted dijo por otro lado, yo estoy en otro lado, en otro lugar. Otra. No. Los sacrificios o las ofrendas al Señor. Esa es quizás la más conocida y la más sabida de todos, y es pues, la expiación. O sea, están puestos a lo largo de la historia bíblica, de hecho de una manera profética, muy, muy profética, sobre la expiación de la humanidad.
Es decir, que el animal que se entrega, que perfecto en su... Decía que este no podía tener defecto. Pero en ciertos casos, ¿no? Pues yo hilaría un poquito más y diría que hay una conexión acerca de la dieta humana. Y es que los sacrificios también indicaban qué comía un humano en relación a... No, estoy diciéndoles los sacrificios más allá de la expiación, qué más conexión tiene a lo largo de la historia bíblica? Ah, ¿qué más nos dan a entender o nos enseñan? No. Les voy a poner los ejemplos que le di. El primero es su conexión con lugares históricos. Es decir, Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas establecieron lugares donde se hizo un sacrificio. ¿Sí? Era una señal para el cierre, culminación e inicio de eventos, como el diluvio, como la promesa a Abraham, como la promesa a Isaac y Jacob, como los sueños que tuvieron, etcétera. ¿No? Hay uno súper clave y es que cuando llega estos tres varones delante de Abraham, Abraham hace un sacrificio, ¿no? Ordena preparar un cordero, leche y pan, si no estoy mal. Y se los da. Y eso es una ofrenda también. Y son eventos, o sea, está ligado, y desde este orden de ideas, pues les digo porque creo que no me entendieron mucho, o no me di a entender bien, está ligado con una conexión con Dios y la separación de un lugar sagrado. Y es que es algo no de un momento, es algo que pasa en toda la historia bíblica, en toda la historia bíblica. Al punto que el Señor prohíbe el sacrificio de animales fuera del lugar donde Él había dicho que Él habitaría. ¿Y por qué estaba prohibido en otros? Pues porque Él no había, digamos, prometido, jurado poner su presencia, sino en el lugar prometido. En ese orden de ideas sería algo en vano. Bien, todo esto que hemos dicho es porque es importante saber que en la escritura hay una cantidad inmensa de textos que nos permiten comprender de una manera literal, de una manera ritual y también de una manera profética y espiritual qué es un sacrificio delante del Señor. Y es muy importante que todos lo aprendamos, llevando al punto quizás más complicado, pero también más honesto en la vida de una persona, cuando Pablo dice que cada uno sea un sacrificio vivo delante del Señor. O sea, digamos que todo lo que tiene que ver con sacrificios llega a un punto muy profundo cuando dices, yo puedo ser un sacrificio delante del Señor y no necesariamente un animal. Es decir, llamémosle así, una elevación de comprensión de lo que se pretendía de alguna manera desde el principio, y era que el hombre, la mujer, se entregaran al Señor de una manera hola, como significa, y es un sacrificio del todo quemado. No, eso no quiere decir que la persona sea quemada, ¿no? Que muera, sino que su vida sea como una ofrenda elevada, ¿no? Como incienso que bota su olor y sube, ¿no? Es una comprensión muy profunda, y aquí la dije así como muy por encima, pero eso es un punto muy profundo de lo que quiere decir un sacrificio delante del Señor. Finalmente, yo como una ofrenda del todo delante del Señor. Y la parte más importante que tiene que ver con el sacrificio es Yeshua. Pues en Él se establece la razón de los sacrificios, pues Él vendría a ser sacrificio por la expiación de muchos. Pero una vez que tenemos esto claro, o que por lo menos lo consideramos, vale la pena pensar, ¿y los demás pueblos qué? ¿Para qué sus sacrificios? Entonces aquí llegamos a la conclusión de que ellos quizás, y insisto que esto solamente es algo que en la escritura podemos hallar como, no como un punto que se explique de una manera directa, pero sí podemos interpretarlo, y que las naciones aprendieron esto desde el origen que tenemos en común como humanidad, y es buscar tener paz con nuestro Dios. Las demás naciones que hicieron, pues a su manera, y a sus dioses, y a lo que ellos creían, conocían y a la manera que lo hacían.
Pero en efecto el Señor desestimó y aborreció sus prácticas a sus dioses. ¿Por qué? No sería como, pues como injusto, ellos buscan tener paz con un Dios que no conocen y el Señor lo rechaza. ¿Cierto que sí me hago entender? ¿Y qué pensar de esto? Pues es que el punto no era simplemente el deseo del hombre tener paz con Dios, sino era el trueque egoísta del hombre hacia Dios, al punto que estaban dispuestos a quemar sus hijos con tal de obtener un favor de Dios. Cuando están dispuestos a entregar a sus hijos la vida del pueblo, no su vida propia, sino el de sus inocentes hijos, por causa de que los dioses hagan algo a su favor, demuestra la manera en que los pueblos comprendían el sacrificio. Y es diferente. Por ejemplo, veamos, consideremos un caso diferente al de los sacrificios de los hijos para que no sea como el único. Veamos a Balac y Balaam. ¿Te acuerdan de esta historia? Balac contrata a Balaam para que maldiga al pueblo, ¿cierto? Lo contrata. Porque sabía que Balaam sería escuchado del Señor. Y el punto aquí era hacer lo que yo necesito que pase a como del lugar. De tal manera que los sacrificios y todo lo que tenía que ver con la relación de un hombre con Dios estaba ligado no a la voluntad de Dios, sino a lo que los hombres quieren. Así que los sacrificios a ídolos se convirtió en un pago de indulgencias, se convirtió en un trueque y un yo te doy para que tú me des, y no un asunto de paz. Ahora, está la otra paz, y es la de hagamos la paz rápido con Dios para que no muramos, ¿no? Que es la de está el volcán echando ceniza y nos va a matar a todos, entonces vamos y presentemos todos ofrendas de paz a este Dios para que no nos mate. O presentemos ofrendas de paz por si las moscas, que es como la que Pablo se encuentra en Atenas y en Éfeso y en todos estos lugares. Y era un Dios no conocido al que le presentaban ofrendas pues por si las moscas, para que estuviera bien con él. Entonces los sacrificios, en resumen, para las naciones fue un asunto que se practicó quizás como una relación de la humanidad con sus dioses, pero no de una manera, pues de ninguna manera como el Señor lo había solicitado o establecido, sino más bien como un asunto de trueque con Dios, buscando su favor a como diera lugar. Por lo tanto, la costumbre de comer y de dedicar esa comida a los dioses es algo que incluso al día de hoy pasa en el mundo, ¿no? Es algo que está arraigado en las tradiciones culturales y se llamaría esto de una u otra manera la dedicación a los dioses. Entonces, en esta época de la que estamos leyendo el capítulo 8, de acuerdo al texto, se entiende que la gente en Corinto llevaba sus animales, o no sé cómo funcionaba el comercio, pero los animales que se vendían en las carnicerías, muchos de estos primero eran pasados a un ofrecimiento o un sacrificio en el templo de sus dioses y luego se vendía. ¿Me hago entender? Es decir, había una dedicación, era algo sacrificado a los ídolos. Y toda esta instrucción es para llegar a ese punto, y es que era una costumbre. Como leímos, o como les mencioné al principio, Pablo está hablando de cosas que eran costumbre entre los corintios, ¿no? Que eran comunes: el matrimonio, los sacrificados a los ídolos, los problemas con los hermanos, asuntos de juicio, cosas que deben ser juzgadas. Y ahora sí vamos a leer en forma. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Listo.
¿Qué quiere decir esto? De hecho, es un pasaje complicado y un poco raro la manera en que Pablo, o por lo menos esta edición, ¿no? Esta interpretación, lo pone. Esta edición Reina Valera, esta traducción. Parece que no fueran muy coherentes así de entrada, pero pues ya en la suma de los versos sí tiene su completa coherencia. De los ídolos, ¿qué dice él? Todos tenemos conocimiento. ¿Qué está diciendo con esto? Pues esto no es escondido para nadie, que la comida que nos comemos, mucha de ella pasa por un sacrificio delante de los ídolos. Y él dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahí es donde uno dice, pero o sea, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? ¿No? O sea, como que está... Explícate, Pablo. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y otra vez uno queda como hila de raro. Pablo dice, todos conocemos de lo sacrificado de los ídolos. Y el conocimiento envanece. Si alguno sabe que imagina algo, si alguno imagina que sabe algo, pues no sabe como debería saberlo. En otras palabras dice, todos sabemos sobre los ídolos, pero no sabemos lo que debemos saber de ellos. O sea, no sabemos o pensamos saber algo acerca de esto, pero no como debiéramos saberlo. Es lo que está diciendo en otras palabras. Así que, ¿qué nos va a hacer saber bien acerca de los ídolos? Y él dice, el amor edifica. Es algo muy curioso. Dice, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y empieza a tener aquí un balance extraño entre el conocimiento sobre los sacrificados de los ídolos y el amor. O sea, ¿qué tiene que ver el conocimiento de los sacrificados de los ídolos y el amor? Vamos a ver que él mismo se va a explicar. Es que la manera en que aparecen estos versos no parecen muy claros, o estas frases. Pero vamos al 4. Ya tenemos aquí en el primer hallazgo. Pone una relación de lo sacrificado a los ídolos es algo que debe ser conocido con mayor claridad. O sea, todos conocemos sobre esto, pero no con claridad. O sea, como que, ¿qué sabes tú? A ver si estamos en la misma onda. ¿Sí? Y él dice, y esto, para que sea bien comprendido y entendido, debe ser, digamos, apalancado por el amor, como algo que edifica, como un amor que se muestra en algo que construye, ¿sí? Y que proviene de Dios. Hasta ahí hacemos un punto aparte. Y vamos a ver qué más dice. O un paréntesis. Acerca pues de las viandas, porque aquí empieza a hablar ya es como de la comida. Acerca pues de las viandas es de la comida, acerca de la comida que se sacrifica a los ídolos, sabemos, y nótese cómo insiste en estos verbos, ¿no? Versículo 1, sabemos que todos tenemos conocimiento. Versículo 2, el que imagina que sabe algo no lo sabe como debería saberlo. Versículo 4, de las viandas sabemos. ¿Listo? Así es como se debe leer a Pablo. Porque la clave, aunque independientemente de las traducciones y todo, la clave se encuentra en la repetición de palabras clave. Que sean no solamente en un capítulo. Lo más complejo es cuando están repartidas en el libro. Y es por eso importante leer verso a verso. Les invitamos a nuestras listas de reproducción verso a verso. Aquí está verso a verso, ¿no? Sabemos sobre los sacrificados a los ídolos. Sabemos algo, pero no como deberíamos saberlo. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y aquí él va hilando sobre qué sabemos. Acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y él dice, vamos a poner primero ¿cómo se llamaría esto? Nuestros puntos de lógica, nuestras afirmaciones iniciales, y es, un ídolo no es nada. Y no hay sino un solo Dios. Yahweh Ejad. Esto es algo, él dice, que sabemos, ¿no? Partamos de la base que ¿qué es un ídolo? Y es una pregunta interesante. ¿Qué es un ídolo? ¿Cómo se traduce ídolo en la Torah? ¿Cuál es la palabra hebrea para ídolo?
No, en hebreo. ¿Cómo se dice ídolo en hebreo? Elim. Elim. E-L-I-M. Generalmente se traduce como Elim. ¿Qué es un ídolo? Voy a explicar qué es un ídolo. Un ídolo es algo o alguien a quien se le da una connotación de Dios. Es sencillo, ¿vale? No es un Dios per se, o sea, no es un Dios en sí, ¿no? Es decir, yo soy Eduardo, aunque crean en mí o no, ¿cierto? No tengo una identidad propia. Un ídolo no tiene identidad propia. Un ídolo tiene una identidad puesta por otros, ¿no? O sea, tú coges la escoba, ¿cierto? Le pones unas flores bien bonitas y te postras delante de ella y dices, te adoro, hermosa escoba que barres la tierra. Y uno dice, ¿es un dios? Pues ha sido transformada en un dios por voluntad humana. Por lo tanto, se ha convertido en un ídolo. ¿Listo? ¿Qué son los ídolos en la escritura? Entonces, en resumidas cuentas, son objetos, personas, animales, cosas que han sido a quienes se les ha adjudicado un valor de deidad. Eso es un ídolo. Pero seamos honestos, quitémosle ese valor de deidad. ¿Qué queda? Cosas nada más, ¿no? O sea que, ¿qué son? Nada. ¿Qué son los ídolos? Nada. ¿Qué les da valor de ídolos? Las personas. ¿Listo? Sin embargo, hagamos la misma prueba con Dios. Que no haya uno solo que le adore en la tierra. ¿Qué queda? Él. Todo. No hay forma, lo que es Él, lo que es nuestro Dios, no es adjudicado por nadie. Él es el que es. Por eso Él es Dios. Y no hay nadie fuera de Él, dice. Es que es tan interesante como Él hace un contraste y dice, es increíble que me comparen con una piedra una madera y un dije y un santo y con imaginarios y con personas. ¿Saben qué son ellos? Son nada. Son materia que se destruye, que se quiebra, que se transforma. Pero el Señor es inmutable, permanece por los siglos y no necesita de adjudicación de deidad de nadie para ser el Dios eterno. Así que querer, y es muy interesante lo que está haciendo Pablo, ¿no? Porque está diciendo, ¿en serio usted piensa que los ídolos son algo? O sea, usted me va a poner en la misma balanza al creador del universo con un pedazo de palo y me va a decir que ese pedazo de palo es algo. No es una ofensa siquiera pensar esto. No, y Pablo nos pone a reflexionar. ¿En verdad nosotros seguimos considerando a los ídolos como algo? Al punto que los ponemos en el mismo lugar que a Dios y nos cuidamos de ellos para no ofender a Dios, como si Él se ofendiera de una piedra y de un madero. ¿Qué le ofende al Señor, la piedra o el madero? Le ofende mi actitud ignorante, torpe e idólatra. ¿Cuándo? Idólatra me refiero es cuando, pues cuando les adoro, ¿no? Pero lo contrario, torpe e ignorante. Así que es necesario que redescubramos, como dicen por ahí, dicen algunos, los ateos no existen. Realmente lo que hay es un creyente tratando de negar su creencia. Dicen por ahí algo así, ¿no? ¿Por qué insiste tanto con el tema? Pues porque tiene que a toda costa buscar, a toda costa encontrar cómo negar a Dios. O sea, en otras palabras, indirectamente lo está diciendo que cree en Él. Pues algo así nos pasa cuando torpemente peleamos acerca de los ídolos. Estamos indirectamente dándoles un lugar. Y eso es lo que Pablo nos dice. Vamos a ver cómo manejamos este tema. ¿Será que nosotros en esto necesitamos reentender las cosas? Por eso él dice, ¿sabes algo? Te digo que no lo sabes aún como debieras saberlo. Y no pretende lastimar a nadie. De hecho,
Vamos a ver cómo él desarrolla este tema, pero si nos dice, podemos estar viendo mal un asunto, debemos como ir al oftalmólogo y él empieza a decirnos cada vez las letras más lejos y nos pasa lentes hasta que enfoquemos perfectamente. Podemos decir que vemos, pero no perfectamente hasta que encontramos la manera correcta, y esto es lo que él dice, debemos saberlo como debe ser sabido esto. De pronto ellos no lo hacen. Creo que ellos se portaban así, porque el Eterno en la historia siempre ha sido muy celoso con ese tema. Entonces él siempre les decía, cuídense de la idolatría, cuídense de los de afuera, cuídense, 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 cuídense siempre con ese tema. Entonces yo creo que por eso la gente tenía la temor de ofender al Eterno con permitir ciertas cosas de idolatría en sus hogares, así sea la alimentación. Sí, ahorita vamos a ese punto y es en qué momento como que se permite esa concepción dentro de una persona. Vamos por ahora a ver qué está pasando. Recordemos que no le está hablando a judíos precisamente, sino a corintios, ¿no? O sea, no al que buscaba sacar esto de su casa, sino al que estaba acostumbrado a ver la idolatría. Y que por lo tanto, al ser llamado pues a un solo Dios, a un solo Señor, pues le debería resultar en el fondo de su ser complicado, ¿no? Y ahora que como si esto ha sido sacrificado a otro Dios. Entonces es que es algo completamente lógico de pensar, ¿no? ¿Cómo se analiza esto? Pues Pablo como que intenta quitarles un peso de encima diciéndole, hemos aprendido algo, pero ajustemos un poco más eso. Entendámosla nuevamente. Continuemos. Un ídolo, se lo repito, nada es. No hay más que un Dios. Aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Yeshua HaMashiach, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Entonces, Él dice, pueden haber muchos dioses, en el cielo, en la tierra, en los países, de quien sea. Y no está, esto no es una afirmación de que existan más dioses, ¿sí? Que es, otra vez, es una torpeza pensarlo. Y hay una razón para decir que sí es una torpeza pensarlo, y es que la misma escritura dice, no hay sino un Dios. Entonces, sería una contradicción. Entonces Pablo aquí llama que hay más dioses, pues que la humanidad tiene muchos dioses. Como les decía, ídolos, cada persona tiene un ídolo, casi. Él dice ídolos y señores, muchos. Pero para nosotros, y está hablando a la comunidad, para nosotros, un Dios, el Padre, de Él procede todo, y nosotros somos para Él. Y hay un solo Señor, Yeshua, por medio de quienes son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Interesante, hace una relación entre el Padre, Yeshua y nosotros. Dice, nosotros somos para el Padre y somos por medio de Yeshua. Somos para el Padre y somos por medio de Yeshua. Pero no en todos hay este conocimiento. Y ahora dice, seguimos con este asunto de lo que se sabe. Él dice, pero no todo el mundo sabe esto. Algunos habituados hasta aquí a los ídolos, como les digo, está hablándole a los griegos, algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Vamos a leer este par versos y entendemos qué es lo que está diciendo. Aquí otra vez hacemos como un paréntesis y viene como una serie más de afirmaciones. Otro segmento. Algunos están habituados a los ídolos y comen como sacrificado a ídolos. Su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Vamos a ver, aquí ya va a empezar a hablar del amor del que mencionamos al inicio. Dice, volviendo al 7, no, en todos no hay este conocimiento. ¿Cuál? ¿Cuál conocimiento es el que él dice que no hay en todos? De que Dios es uno y que solo hay un Señor. Le está diciendo, no todo el mundo sabe esto. Entonces, ¿qué es lo que sabe el mundo?
pues que hay muchos dioses. Es de lo que está hablando ahí. Así que están acostumbrados a las deidades y comen entonces como sacrificado a los ídolos. Es decir, desconociendo que no hay deidades, sino un solo Dios, cuando comen entonces sí están comiendo como para los ídolos. Y su conciencia débil se contamina. Y entonces sí, de una u otra manera, casi que caen en un asunto de idolatría. ¿Me hago entender? Es decir, si mi conciencia, en este caso particular, me hace... El caso típico de siempre, las galletas de Navidad. Podemos comer galletas de Navidad. El empaque tiene un Papá Noel. Me la regalaron en la empresa por Navidad, lo que sea. Y entonces siempre entramos a, uy, la comemos, no la comemos, pero es que eso es solamente algo publicitario, pero, etcétera. Y entonces dice Pablo, ¿qué es la comida? ¿La comida te hace más acepto o no delante del Señor? Y no está hablando de comida kosher y no kosher, está hablando de comida que se puede comer. Dice que te comas eso te va a hacer más acepto delante de Dios y que no te lo comas te va a hacer menos acepto delante de Él. Pero si tu conciencia se contamina comiendo eso porque cree en que el ídolo está, pues tú eres quien te contaminas. En otras palabras, si yo pienso en el caso presente de nuestro, que es muy diferente a esta época en las prácticas, si yo pienso que ese Papá Noel pues es un ídolo y por eso no me como las galletas, Pablo está diciendo en otras palabras, pues mejor que ni te las comas, porque te contaminas. ¿Por qué? Porque tu mente débil sigue pensando que Papá Noel existe. Es porque tu mente débil sigue dándole un lugar a una invención humana. Así que él dice, pues comértelo ni te va a acercar más a Dios, ni no comértelo te va a alejar de Él. Que nadie te estorbe esta libertad tuya. ¿Cuál? La de aceptar que solo hay un Dios. Porque si alguno te ve a ti, perdón, versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y aquí viene un asunto en paralelo. Y ahora está diciendo, pero pilas, si tú estás tranquilo, te has quitado ese peso de las tradiciones de los hombres y ya no vives conforme a ellas, dándoles un lugar en tu vida, tampoco seas tropiezo para el que sí tiene este conflicto. Porque no lo hace, ¿cómo le decimos? Conscientemente, por voluntad, sino por falta de comprensión. Porque finalmente el texto se ha basado en sabemos y no sabemos. O comprendemos, pero no del todo. Como quien dice, esto es algo que se va construyendo y es algo que se va sabiendo en la medida que uno pues conoce más o entiende más las cosas. Es lo que ha estado diciendo Pablo. Así que pues si alguien cree que sabe algo, pues le sigue diciendo, pues todavía no como debiera ser. Hay más por aprender. Y esto es ser humildes para reentender la escritura. Pero Pablo sí pone aquí como una alerta y dice, pero tú tampoco entonces seas tropiezo para alguien que sí tiene un conflicto con esto. Si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, está hablando del conocimiento de que el Señor es uno y que no hay nadie más que Él. Si alguien te ve que tienes ese conocimiento sentado a la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Está diciendo, y si alguien que no ve por la perspectiva tuya, que no entiende lo que tú entiendes, te ve hacer esto y él sí cree en los ídolos. O sea, él dice, no debo adorar ídolos, pero pues en el fondo de su ser sigue como, ¿cómo se dice esto? Dándoles un lugar, o sea, existen. Él dice, si te ve comiendo, ¿no crees que él entonces va a comer ahora sí sacrificado a los ídolos? Es decir, pongamos el ejemplo de, es que el de las galletas es muy, muy raro. Porque igual cuando alguien come en Navidad no come para Papá Noel. Ellos sí comían para los ídolos. Es diferente las razones que impulsan a alguien. No sé, imaginémonos en esa época y alguien comiendo para su Dios. Y entonces yo digo, pues esos dioses no son nada. Véndame un pedazo de esa carne.
y el otro que es un creyente que está intentando entrar en mi fe, donde yo le digo, no hay más que un Dios, no cometas idolatría, etcétera, y yo voy, compro esa carne y me la como, él no ve desde mi óptica porque no tiene ese conocimiento, como dice Pablo. Entonces, cuando él me va a comer a los ídolos, él va a pensar que puede comer de lo sacrificado a los ídolos. Y entonces él también va a comer sacrificado a los ídolos. Lo que quiero decir es que todos tenemos una forma de entender las cosas. Algo que se va transformando lentamente. Pero lo que no podemos ser, y que Pablo aquí sí está dejando como bien claro, no seas tropiezo para tu prójimo. No lo seas de ninguna manera, porque tú no sabes él exactamente cómo entiende las cosas. Y si tus prácticas le hacen pensar a él que debe hacer o que puede hacer algo que la Torá claramente dice no lo hagas, que es comer sacrificado a los ídolos, entonces tú serás tropiezo para él. ¿Cómo así? Pareciera una contradicción. La Torá no me permite comer sacrificado a los ídolos, pero Pablo me dice, si comes sacrificado a los ídolos no es nada. ¿Qué es entonces qué es lo que está ahí mal? ¿Qué es lo que no se entiende? Pues que lo sacrificado a los ídolos, caso los madianitas, ¿se acuerdan del episodio este que llegan las mujeres madianitas al pueblo de Israel antes de entrar al, al- a la tierra prometida? ¿Y qué dice el pasaje? Que ellos participaron de sus sacrificios a Baal. Y al punto que le llaman a aquel lugar, si no estoy mal, no sé si es ese caso, pero Valpeor o algo así llaman a ese lugar. Em, Porque el pecado clave de ellos no fue acostarse con las madianitas, fue haber participado de sus prácticas. Finalmente eso es lo que decían, no se mezclen con ellos porque harán como ellos hacen. ¿Y ellos qué hicieron? Pues ellos en su débil conciencia, ellos sí adoraron a los ídolos de estas mujeres madianitas. Es decir, para ellos no era los ídolos no son nada, para ellos era la adoración a otro Dios. ¿Sí me hago entender? Es decir, este caso en particular, porque es un caso muy particular, está ligado a ¿es un ídolo o no es un ídolo? O sea, ¿para ti es un Dios o no es un Dios? ¿Qué es exactamente? ¿Es una piedra? ¿Es un leño? ¿Tú por qué le adjudicas un valor? Si lo haces delante de una comunidad, pues esa comunidad que sí le da valor, pues va a pensar que está bien adorarlo y lo va a adorar. Pero si no, de lo contrario, entonces Pablo dice, pues no lo hagas en público, porque esto a nadie le aprovecharía. A nadie le va a aprovechar entonces. Por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien también murió el Mesías. Es decir, él no entiende lo que está pasando, él no entiende tu manera de ver a un ídolo, él lo va a seguir viendo como un ídolo y va a pensar que se puede cometer idolatría. Y por lo tanto, tu, no sé, elevada comprensión se ha resumido en maltratar a tu hermano y hacerlo tropezar. Así que por el conocimiento tuyo se habrá perdido el hermano débil porque murió el Mesías. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra el Mesías, pecas. Y es algo muy interesante porque Pablo dice, no le estoy diciendo que coman ahora lo que quieran, estoy diciendo que tienen que ser conscientes de qué, cómo, cuándo, en qué momento, por qué razón, y no simplemente ir comiendo y no comiendo sin sabiduría. Si tú piensas que los ídolos no son nada, realmente lo comprendes, pues en teoría no hay ningún problema. Pero pilas, porque esto puede tener unas consecuencias que no te has dado cuenta. Y es como el ejemplo de siempre, ¿no? Y compraste en esa carnicería que rezaron por la carne que llegó en la mañana y dice la Virgen María, bendice esto. Imagínese uno con la mente rayada y yo no compro en esa carnicería porque tiene una estatua de la Virgen María. Lo digo en la tradición colombiana que es muy común en las tiendas, en un pueblo más. Todos los locales tienen algo. Imagínese uno llevado de su mente pensando, es que hice mercado aquí donde tenían un rosario.
¿no? O el otro es budista y tiene ahí un Buda con una cosita ahí elevando olores y, ay, no, es que yo no puedo comer ahí porque él tiene un Buda. Si nos martirizamos así la mente, Pablo nos dice, ¿por qué lo haces? ¿No acaso los ídolos no son nada? A menos que tú estés dándoles un lugar. Por lo tanto, él dice, tu mente aún es débil. Porque la escritura dice claramente, ellos no son nada. Son un palo, una piedra. ¿Qué son? Las creencias del mundo. Es lo que la gente cree que eso es algo. Y créame que la carne que comemos, o cualquier alimento, ha pasado no solo por esa oración, sino la de el que lo cultivó, el que lo llevó en el camión, también oraba seguramente, o rezaba, o decía, o invocaba, o entregaba. O sea, tú no sabes de dónde ha provenido lo que comes, que ha pasado por tantas manos y personas y que han hecho cualquier cantidad de... Quizás, ¿no? De pronto un poco más en el pasado, pero han pasado por muchos eh, ofrendas para intentando que les vaya bien en su vida, que les vaya bien con ese trabajo. Y tú te lo comes y te lo comes con un peso de conciencia pensando, ay, ¿será que eso fue? Y que tal vez alguien haya dicho, te dedico esto a ti, Virgencita María. O sea, si alguien come así, Pablo le está diciendo, no lo hagas. No te pongas un cargo de conciencia acerca de algo que no es nada. Come. Porque comas o dejes de comer eso, que el Señor ya ha bendecido por su palabra, no te vas a hacer más o menos acepto delante de Él. Pues si tienes un cargo de conciencia acerca de eso, Pablo dice pilas. Porque entonces, ya, espera y termina esta idea, porque entonces te contaminas. De pronto viéndolo en el punto también en las zonas indígenas que ellos no creen en Dios, sino creen en la madre naturaleza, como dicen ellos, o tienen su forma de orar a algo que ellos creen. Entonces, ir uno a compartir o ir uno de pronto un viaje a decir al Amazonas o al Putumayo, donde hay zonas indígenas, entonces, ¿cómo se haría ahí? O sea, Sí, la carne que está en las tiendas puede provenir de cualquier comunidad indígena a su manera. Y es en ese punto en el que Pablo... Es que ahorita es muy diferente. Es difícil, en serio, poner esto en este presente porque es contexto. Ahorita la carne, todo lo que uno compra está pasado por una industria productiva. O sea, es muy diferente a esto. Aquí eran como en los pueblos. Cada quien con sus ganados. Los llevaba a puntos de comercio. Allí los sacrificaban y luego lo vendían. Ahorita no, ahorita es la carnicería municipal o principal y uno que otra persona en los pueblos y encuentras quizás el vecino que vende sus propias gallinas o el otro que vende no sé qué. Pero este presente es que es tan diferente a esta época de Pablo que nos resulta realmente difícil entender esto, ¿no? Y parece extraño. Pero en el pequeño ejemplo que les dije de ¿qué es finalmente una dedicatoria sino eso? Algo que cada persona en sus ídolos, en su creencia, dedica. Entonces Pablo dice, pues él lo hizo, pero ¿y tú ahí qué? No te pongas un peso en la conciencia, en la conciencia. Pero si tú lo haces creyendo eso, entonces sí te contaminas, porque sí estás cometiendo idolatría. Y sí estás comiendo sacrificado a los ídolos entonces. Y peor aún, no lo hagas delante de los hermanos. Porque tú no sabes si hay alguno que no lo ve como tú y tú lo mueves a que cometa idolatría. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra el Mesías pecas. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré. No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y Pablo dice, el conocimiento, y ahí es donde se completa la idea inicial, ¿no? Y era acerca de el conocimiento en relación al amor. Y él dice, ahí sí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. En este caso, ¿puedo comerme esa carne? ¿Lo estás viendo con la óptica correcta? Él dice sí, pero no conviene que lo hagas delante del hermano. ¿Por qué? Pones tropiezo delante de él. Y si ese es el caso, dice Pablo, me pongo como ejemplo, diría Pablo, pues nunca voy a comer carne aunque la Torah me lo permita. Ni de sacrificado ni de no sacrificado, siempre y cuando mi hermano, yo no le esté jalando a un pecado. Que en el caso de él, porque no entiende, porque no sé, la razón que sea,
Si eso le pesa a él y él quiere hacer lo correcto, pero no encuentra la manera porque me ve a mí pareciendo ser un mal ejemplo, pues mejor ni lo hago. Un ejemplo de eso puede ser, para muchos es un conflicto las bebidas alcohólicas. Para muchos es un conflicto el cigarrillo, ¿no? Es un buen ejemplo. El cigarrillo está prohibido, ¿no? Pero por causa de mi mamá, ¿yo para qué me voy a fumar un cigarrillo alguna vez en mi vida? Yo no quisiera que mi mamá me viera fumando. ¿Tiene algo realmente de malo fumarse un cigarrillo? No. Pero sé que para mi mamá no sería chévere verme fumar. Es un ejemplo, digamos, tonto, pero en ese orden de ideas lo que dice Pablo es, por amor a mi mamá yo no lo haría. Simplemente pues porque no quiero que mi mamá me vea en algo que sé que, que no debería hacerse, ¿cierto? Es un ejemplo de que hay muchas cosas que aunque yo tenga licencia, es decir, no una prohibición estricta, no se deben hacer por amor a los hermanos, en lo que ellos en su conciencia, en lo que ellos piensan, sí puede ser un asunto de pecado. Amén. Así que nuestra libertad, ¿hasta dónde va? Hasta donde el amor lo permite. Entonces ahora, es que eso pasa, la Torah nos trae libertad, ¿cierto? Pero también incluso esa libertad nuestra, debe estar ligada al bien de mi hermano, o si no, ¿para qué esa libertad? Si yo con mi libertad daño, destruyo y no ayudo, pues la estoy usando mal. Amén. Así que mis hermanos, voy a dejar ahí porque es que el tema siguiente es bien diferente. Así que les quiero decir es que usemos bien de nuestra libertad. Libertad no es libertinaje ni es desasociarnos de la Torah. Al contrario, es ser, como dice la escritura, buenos intérpretes de ella, reflexionando, meditando en ella de día y de noche, entendiéndola sin poner carga sobre los demás, ¿ah? Ayudándole a la gente a digerir las cosas, ¿no? A entenderlas sin imposición, con amor, pasito, tranquilo. No pasa nada si no comes la carne, tampoco si la comes. O sea, como quien dice, ¿te pesa mucho que por amor a tu hermano ya no puedas comer carne? Pues tú sí eres la patada porque no pasaba nada igual si no la comías. ¿O es que vale más el comerse, en este caso, un pedazo de carne que el respeto por lo que tu hermano no ha entendido aún? ¿No vale más el amor a tu hermano que está intentando comprender las cosas? Porque es que a veces somos como que nos falta más tacto con el prójimo y esto afecta negativamente. Y por eso muchas personas no se acercan al Señor porque no sabemos valorar la libertad que tenemos en el Mesías y convertimos esto en otra cosa que el hermano no comprende realmente. Y es necesario esto verlo como un principio que tiene que, para cada caso en el que se pueda aplicar, cómo se aplica, cómo se entiende. Yo como con mi amor, mi libertad en la ley, soy un buen ejemplo para los demás. ¿Hasta qué punto puedo y no hacer algún asunto con tal de que mi hermano no peque? ¿Sí? Entonces, mis hermanos, es un pasaje interesante, curioso, pero también que es clave para entender otros pasajes de la escritura que veremos más adelante y en otros libros sobre la comida, Algo clave, sacrificado a los ídolos. Es un punto clave, como él dice, todos lo sabemos. O sea, era normal, era común. Y teniendo eso presente, guardemos esto en nuestro conocimiento porque en muchos más libros se va a mencionar sobre la comida, sobre la bebida y generalmente se interpretan muy a la ligera. No hay que tener en cuenta este marco contextual de la manera en que la gente comía, por qué comía lo que comía, en qué contexto lo hacía, con qué propósitos, para entender realmente entonces qué los apóstoles nos dicen en sus escritos. Así que mis hermanos, gracias por habernos acompañado, que tengan todos una linda noche, que el Señor los bendiga. Mañana en el próximo estudio continuaremos con el capítulo 9, si así el Altísimo lo permite. Que disfruten estas enseñanzas y no olviden que están dentro de una lista de reproducción organizadas para todos ustedes.
Recordemos las palabras del Mesías, nuestro maestro, que dijo: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Buenas noches para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Elohim